Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este taller de cómo hablar en público. Antes de iniciar ya con los temas duros del taller, vamos a revisar algunas falsas creencias que tienen las personas acerca de la habilidad de hablar en público y vamos a establecer muy bien los objetivos que vamos a desarrollar a lo largo de toda esta materia. En primer lugar, déjame platicarte que una de las falsas creencias que tienen las personas es que el buen orador nace. Es decir, la mayor parte de las personas piensan que para hablar en público tienes que nacer con un conjunto de habilidades particulares, no que las tengas que desarrollar. Y eso es completamente equivocado. No necesariamente tienes que nacer con estas habilidades. Sí, ciertamente, hay personas quienes tienen esta capacidad y esto está relacionado a los tipos de inteligencia. Habrás aprendido que existen distintos tipos de inteligencia. Inteligencia matemática, inteligencia espacial, inteligencia social, pero también está la inteligencia lingüística. Estas son las personas que nacen con la habilidad para hablar en público. Pero no te preocupes, hablar en público es como andar en bicicleta. Es decir, lo único que tienes que hacer es aprender a hacerlo subiéndote a la bicicleta y sí, probablemente te vas a caer unas cuantas ocasiones, te vas a lastimar tal vez la rodilla, vas a cometer un error de vez en cuando, pero eso es normal, forma parte del proceso de aprendizaje. La única forma que tienes de aprender a hablar en público es hablando en público. Siguiente falsa creencia. Yo soy buen orador porque hablo mucho. Muchas personas consideran que son buenas para hablar en público porque no les para la boca, porque se la pasan hablando todo el tiempo. Y esto no significa que sean buenos oradores. Hablar en público no solamente implica el hecho de estar hablando constantemente, sino de que tus palabras y tus mensajes sean significativos y tengan impacto en las personas. Por lo tanto, no por hablar mucho, eres bueno hablando en público. Siguiente punto. Si me aprendo un discurso de memoria, ya la hice. Es una falsa creencia que para cuando nosotros tenemos que hablar frente a una cámara, hablar frente a una audiencia, tenemos que aprendernos todo de memoria. Eso es totalmente contraproducente para los objetivos del mensaje y de la empatía que queremos crear con las audiencias. Y esto se debe a que la mayor parte de las personas aborrecen los discursos estructurados. Esto significa que tú tienes que ser mucho más natural, tienes que dejar que la información salga. No importa si cometes algún error, esto lo hace mucho más humano y mucho más cercano. Siguiente punto, lo único que necesito para hablar en público es saber hablar. Y esto es completamente equivocado. Y esto tiene que ver con modelos de comunicación, un modelo que vamos a revisar más adelante. Pero básicamente, y te adelanto de manera muy puntual, el hecho de hablar en público no es nada más lo que dices con palabras, sino también lo que dices sin palabras, a través de tu postura, tu lenguaje corporal, la forma en que miras a las personas y tu apariencia personal. Es decir, no es solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Por último, no soy una figura pública y por lo tanto no necesito aprender a hablar en público. Es un error también, una falsa creencia muy común entre las personas. El pensar que porque yo no soy famoso, porque yo no soy un influencer, porque yo no soy un youtuber, no soy un maestro, no soy un director de alguna empresa, no tengo la necesidad de hablar en público. Todos, absolutamente todos tenemos esta necesidad. Tenemos la necesidad de comunicar con eficacia a distintas audiencias y distintos públicos que nosotros podamos tener. Y principalmente por el hecho de que nosotros como individuos, para mejorar nuestra imagen, tenemos que comunicar liderazgo y autoridad. Y una de las mejores formas para poder hacerlo es teniendo una gran habilidad para poder hablar frente a otras personas.